Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. En este video quiero hablar un poco sobre el tema del elegido de la fuerza, su naturaleza y el papel de Anakin Skywalker como el único elegido que conocemos en el universo de Star Wars. Quiero aclarar que esta es mi opinión personal, sin intención de que se tome como verdad absoluta, pues como lo digo en el video, cada uno tendrá su propia interpretación del tema a tratar. La historia que se nos cuenta en Star Wars, en esencia, es la saga Skywalker, el ascenso y caída de esa familia, desde Anakin Skywalker pasando por su hijo Luke y terminando con Ben Solo, el último Skywalker en línea directa de sangre. Antes de la aparición del episodio 1, La amenaza fantasma, parecía que Star Wars se centraba en la historia de Luke Skywalker, pero cuando en 1999 George Lucas estrenó la trilogía de precuelas, le dio un giro a la historia que conocíamos, pasando de centrar la trama en Luke a plantearnos la tragedia de su padre, Anakin Skywalker. En el episodio 1, Lucas introduce el concepto del elegido, donde nos dice, en boca de Qui-Gon Jinn, que Anakin, ese pequeño niño esclavo, es el elegido que le dará equilibrio a la fuerza. ¿Pero será que realmente lo cumplió? Más aún, ¿era Anakin realmente el elegido de la fuerza? En la trilogía de precuelas, Lucas evitó explorar el concepto a detalle y nunca reveló las palabras explícitas de la profecía. Incluso en el episodio 3, se sugirió en boca del maestro Yoda que dicha profecía podría haber sido malinterpretada. Lo único que se podría decir con cierta certeza es que Anakin cumplió su destino en la segunda estrella de la muerte cuando arrojó al emperador Palpatine en el pozo de un reactor en el regreso del Jedi. Pero incluso eso ahora podría ser más ambiguo con el regreso del emperador en el ascenso de Skywalker. Los primeros Jedi eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día. En un primer momento, la Orden Jedi parecía más cercana a una especie de monjes espaciales dedicados a preservar el equilibrio entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. La profecía del elegido parece surgir más o menos de estas primeras épocas de la Orden Jedi y ser, en todo caso, parte de una colección de profecías que predicen una terrible prueba que amenaza a la galaxia. En la novela Maestro y Aprendiz de Claudia Gray, se nos dice que el elegido debe verse como una luz brillante de esperanza en una época oscura. Un elegido vendrá, nacido sin padre, y a través de él se restaurará el equilibrio final en la fuerza. La interpretación de esas profecías es engañosa y los Jedi parecen haber visto a varios caer en el lado oscuro mientras los estudiaban. Y es que, como lo dice Yoda al propio Anakin en Coruscant, una cosa es recibir una visión del futuro y otra perseguirlas tratando de controlar el flujo de los hechos. Pero, ¿en qué consiste el equilibrio de la fuerza? En Star Wars, el término equilibrio nunca ha sido definido de manera explícita. Desde las precuelas, la fuerza se ha interpretado como una entidad presente en todas las cosas vivas, como un gran río que fluye hacia un océano, y mientras los Jedi están en equilibrio, o eso piensan, y se dejan llevar por esa corriente, los Sith rechazan la voluntad de la fuerza e intentan imponer su voluntad, dando como resultado que los Sith serían por naturaleza un desequilibrio de la fuerza. Bajo esta interpretación, los Jedi creían que el elegido debía destruir a los Sith. En The Clone Wars tenemos una segunda interpretación en el arco de Mortis. Aquí tenemos tres representaciones de la fuerza: la hija, que sería la representación del lado luminoso, el hijo, que representaría al lado oscuro, y al padre, la figura que balancea los deseos y actuar de sus hijos. En Mortis, el padre somete a Anakin a una serie de pruebas para comprobar si es o no el verdadero elegido. Después de estas, el padre comprueba que efectivamente
Anakin es el elegido, pidiéndole a este que ocupe su lugar en Mortis para conservar el equilibrio entre sus dos hijos. Al final, Anakin decide irse de ahí, provocando en el camino la desaparición de la hija, el hijo y el padre. De este arco podemos interpretar dos cosas. 1. Que la misión del elegido es darle equilibrio a la fuerza, pero no como pensábamos, pues la consecuencia lógica sería que el equilibrio implica que tanto luz como oscuridad deben de coexistir en armonía. Y 2. Entonces, tanto la luz como la oscuridad deben verse como parte esencial de la vida, como el yin y el yang en el taoísmo, y el elegido es el ente llamado a mantener dicho equilibrio. En todo caso, creo que nunca tendremos una definición concreta y puntual de lo que es el equilibrio de la fuerza, y eso me parece bien, pues deja abierta la puerta a tantas interpretaciones como seguidores de Star Wars existen. Lo que sí es real, dentro de la historia que conocemos, es que los Sith son la fuente más activa en el desequilibrio de la fuerza, y tenemos en Palpatine al Lord Sith que logró concretar un plan de dominación de cientos de años por parte de los Señores Oscuros, primero como Supremo Canciller de la República y luego como Emperador Absoluto de la Galaxia. Star Wars es una historia donde se nos cuentan las vicisitudes de la batalla de voluntades entre los Jedi y los Sith, donde las acciones de unos tienen su respuesta en los otros. Star Wars es una historia reactiva. Con la fuerza como protagonista, es el elegido de esta, Anakin Skywalker, quien es llamado a enfrentarse a Palpatine, el mayor representante del lado oscuro en los tiempos de la saga. El elegido nació fuera de la República, en los márgenes, y fue Qui-Gon Jinn, que era un Jedi atípico dentro de la Orden, pues creía en las antiguas profecías de los primeros tiempos, quien descubrió al niño y aunque murió tempranamente a manos de Darth Maul, logró dejar al niño al cuidado de Obi-Wan Kenobi, un caballero Jedi modelo para la Orden de sus tiempos. Desde las sombras, Palpatine orquestaba la Guerra de los Clones que culminó con la Orden 66 y la destrucción de la Orden Jedi, y donde el propio Anakin se encargaría de asesinar a cientos de caballeros y padawans en el templo de Coruscant y después, ya convertido en Darth Vader, cazando Jedis a lo largo de la galaxia. Y aunque para el emperador Darth Sidious esto significó su mayor triunfo, es posible que los Jedi de esa orden, de esos momentos de la galaxia, estuvieran debilitados y perdidos en su interpretación de la fuerza, y por eso es que debían ser eliminados para que una nueva orden Jedi resurgiera de las cenizas. Y si ese es el caso, entonces Palpatine, sin proponérselo, ayudó a Skywalker a cumplir el destino del elegido, pues la voluntad de la fuerza triunfó incluso con todo lo que representó la Orden 66, justo cuando Darth Vader es traído a la luz de nuevo por su hijo Luke Skywalker en el episodio 6. Con el impresentable episodio 9, Palpatine de cierta forma regresó, pero desde cierto punto de vista, Rey no podría ser considerada como una elegida de la fuerza, ya que como explica el propio Palpatine, tanto Rey como Kylo Ren conforman una diada de la fuerza, algo que no se había visto en generaciones. Por esta razón, Rey no se podría considerar como una elegida de la fuerza. Lo que sí podría interpretarse es que Rey, al ser todos los Jedi, es una extensión del propio Anakin, pues cuando ésta se enfrenta contra Darth Sidious en Exegol, la voz de Anakin fue una de las muchas que la animaron en su batalla contra el decrépito emperador, diciéndole estas palabras. En ese momento, el patriarca de los Skywalker reafirma su misión como el elegido de la fuerza. ¿Pero tú qué piensas de esta profecía antigua de los Jedi? ¿Anakin cumplió con su misión como elegido de la fuerza? Y por último, ¿qué es para ti el equilibrio de la fuerza? Déjame tus comentarios y opiniones en la cajita de abajo. Les recuerdo que también tengo TikTok, Instagram, Twitter y Facebook para que vayan y le echen un ojo. No olviden dejarme su like si les ha gustado el video,
compartirlo con sus amigos y redes sociales, y si aún no lo hacen, suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo para que este contenido llegue a más personas. Que la fuerza esté con todos ustedes. Adiós.